Dios le bendiga. Gloria a Dios. Voy a invitarle a que oremos a Dios. Amén. Bendito Dios y Padre amado que habitas en gloria, Dios poderoso. Estamos en tu divina presencia, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque nos permites estar en tu casa, Señor, en tu divina presencia. Gracias por este tiempo, Señor, el cual, Señor, tú nos permites, Señor, y nos das este privilegio, Dios poderoso, de traer, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, en esta noche. Me pongo en tus manos, Dios del cielo, reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia, pero reconozco, Señor, tu poder, Señor, reconozco que tú eres grande, Señor, y te pido, Dios poderoso, que uses mi vida, mi corazón, mis labios. Unge, Señor, mis labios, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios del cielo, sea el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, y seas tú, Señor, el que hables a nuestra vida. Pido también, Señor, que bendiga, Señor, y con entendimiento y con sabiduría, Señor, a tu pueblo. Oh Dios poderoso, abre nuestro corazón, nuestros oídos, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, Dios del cielo, sea el que ministre nuestra vida en esta noche, Señor. Todo lo que estorba, todo lo que impide, todo lo que se opone, Señor, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios del cielo, ordenamos los aires de este lugar a ser limpios. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo que estorba e impide, Señor, sea echado fuera, Señor. Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Nos comprometemos, Señor, a poner atención, a escuchar tu palabra, Señor, a creerla y a atesorarla, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Aleluya. Voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia. Amén. Vamos a ir al primer libro de las Crónicas. Amén. En su capítulo 4 y su versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, por favor, indíquemelo diciendo amén. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Vamos a darle lectura en esta noche. Amén. Y lo vamos a hacer juntos, siempre en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Puede sentarse en esta noche, gloria a Dios. Gracias. Estaremos hablando, hermanos, de este personaje, de este hombre llamado Jabes. Yo no sé si alguno se va a identificar con este personaje, pero cuando yo, hermanos, estuve preparando, hermanos, el mensaje, hermanos, me di cuenta, hermanos, que Dios obra, hermanos, de la misma manera muchas veces en nuestras vidas. Amén. El tema, hermanos, es transformación de Jabes. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Transformación de Jabes. Amén. Y esto no es solamente para los jóvenes, hermanos. No solamente los jóvenes pueden ser transformados. Déjeme decirle que los niños, a partir de los 8 años, hermanos, tienen ya, hermanos, el razonamiento o la capacidad de razonar lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Déjeme decirle que pueden ser transformados. Los ancianos, hermanos, por más que ya, hermanos, estén viejos y digan: no, yo ya no puedo cambiar, ya no puedo ser transformado, déjeme decirle que Dios puede transformar aún al hombre de 100 años. Amén. Y que muchas de las veces nosotros, hermanos, en nuestra vida, hermanos, déjeme decirle que tenemos que tener, hermanos,
un momento en el cual Dios nos transforme. Amén. Si usted no ha sido transformado, Dios quiere transformarlo, Dios quiere cambiarlo. Dios quiere, hermanos, hacer algo en su vida. Amén. Y sucedió esto, hermanos, con Jabes, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que su madre lo llamó Jabes. Amén. Y no dice que su padre fue el que le puso el nombre. Fue la madre, hermanos, quien le puso el nombre. Y la pregunta sería, ¿qué madre cuando tiene un hijo no tiene dolor? ¿Verdad que no? Es normal, hermanos, que las mujeres cuando dan a luz tengan dolores. Amén. Y eso es lo que les ayuda, hermanos, para que, hermanos, den a luz. Amén. Pero al parecer, hermanos, estos dolores que tuvo la madre de Jabes fue más de lo que es algo normal, hermanos, en la vida de las mujeres cuando dan a luz. Tan es así, hermanos, que yo no sé si en la vida habrá mujeres, hermanos, que cuando están dando a luz, hermanos, tienen tanto dolor, hermanos, que quizás hasta se enojan con el bebé. Quizás se enojan, hermanos, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Porque al parecer, hermanos, la madre de Jabes, hermanos, estaba, hermanos, sufriendo tanto, hermanos, que le puso, hermanos, por nombre al niño Jabes, que quiere decir dolor. Amén. ¿Se da cuenta cuánto sufrió esta mujer? Le puso por nombre dolor, amén, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora, Jabes, hermanos, el significado del nombre Jabes, hermanos, quiere decir seco, quiere decir dolor, amén. Jabes, hermanos, viene de una raíz, hermanos, que significa estar avergonzado. Significa también, hermanos, algo o alguien confuso. Miren nada más, hermanos, cómo la madre de Jabes marcó a su hijo. Quiere decir, hermanos, también desilusionado. ¿Y por qué estoy dando, hermanos, este significado? Para que entendamos, hermanos, que la niñez, hermanos, de Jabes, hermanos, no fue fácil. Que la niñez de este hombre, hermanos, que al final de los días fue ilustre, no fue fácil. Que en su niñez, hermanos, quiere decir también, hermanos, como fracasando. Jabes quiere decir secarse como agua o marchitarse como hierba. Jabes quiere decir extinguirse. Jabes quiere decir confundido. Jabes quiere decir destruido. Entonces, al parecer, hermanos, la niñez, hermanos, de Jabes, hermanos, fue una niñez difícil. Cada vez que su madre, hermanos, lo llamaba, hermanos, le decía, Jabes, le decía, estás fracasando. Le decía, estás avergonzándome. Le estaba diciendo, estás confundido. Eso es lo que significa, hermanos, el nombre Jabes. Entonces, pensemos por un momento, hermanos, que la niñez, hermanos, de este hombre, hermanos, fue difícil. Amén. La niñez de este hombre, hermanos, fue, hermanos, doloroso.
La niñez de Jabes, hermanos, fue, hermanos, difícil. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, voy a leer el verso 10, hermanos, donde dice, hermanos, que invocó Jabes al Dios de Israel. Después de tener, hermanos, una niñez difícil, después de tener una niñez dolorosa, hermanos, llega el momento en el cual Jabes, viendo su condición, viendo su sufrimiento, viendo su dolor, viendo lo difícil que era la vida para él, hermanos, tomó una decisión. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que invocó, hermanos, Jabes invocó al Dios de Israel. Después de tener una vida de sufrimiento, después de tener una vida de dolor, después de tener una vida de desilusión, hermano. Si él tenía una ilusión, hermanos, cuando le decían, Jabes, tú eres un desilusionado. Entonces dice la palabra de Dios que invocó, hermanos, al Dios de Israel. Y cuando dice aquí invocó, muchos hermanos han hablado, han predicado acerca de la oración de Jabes, pensando que con una oración, hermanos, se pueden cambiar las cosas. Una oración puede ser un parteaguas en la vida del hombre. Pero una oración, hermanos, no cambia toda una vida. Pero una vida de oración sí puede transformar la vida. Hermanos, cuando dice invocó el nombre, hermanos, del Dios de Israel, o invocó al Dios de Israel, hermanos, cuando habla aquí, hermanos, el verbo invocar, hermanos, es mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Quiere decir, hermanos, invocar aquí en este versículo quiere decirse encontrarse accidentalmente o de una manera hostil. Pero déjeme decirle que a Dios no se le encuentra, hermanos, accidentalmente. Cuando dice aquí invocar, hermanos, dice, habla de la idea de acosar a una persona. Y fui, hermanos, al diccionario, hermanos, de la lengua española, hermanos, para buscar qué quiere decir acosar. Acosar quiere decir perseguir sin darle tregua ni reposo. Entonces la idea aquí, hermanos, de que Jabes invocó al Dios de Israel, hermanos, está diciendo persiguió, buscó al Dios de Israel, hermanos, sin tregua. O sea, no se trata de una oración solamente. Se trata, hermanos, de algo constante. Hermanos, empezó con una oración, hermanos, pero empezó a orar, a buscar. Hermanos, entonces quiere decir buscar sin dar tregua ni reposo. No se trata de una oración solamente cuando dice invocó al Dios de Israel. Está diciendo, hermanos, aquí que Jabes, hermano, buscó sin dar tregua, sin tomar reposo al Dios de Israel. Por eso dice invocó, hermanos. Jabes invocó al Dios de Israel, hermanos. Invocar quiere decir buscar hasta encontrar a Dios. Invocar, hermanos, también quiere decir llamar fuera. Es decir,
Invocar quiere decir llamar a Dios, llamar a Dios, llamar a Dios, llamar a Dios. No se trata de una oración cuando dice, e invocó al Dios de Israel. Sino aquí está diciendo, hermanos, cuando dice invocó al Dios de Israel, dice estaba llamando constantemente al Dios de Israel. Está diciendo, hermanos, llamar por nombre a alguien. Estaba llamando al Dios de Israel por su nombre constantemente, hermanos, sin tomar tregua, sin tomar reposo. Por eso digo, hermanos, que se trató de una vida de oración y no de una oración solamente. Amén. Entonces también quiere decir, hermanos, invitar. Invocar es invitar constantemente. Jabes invitaba al Dios de Israel, invitaba al Dios de Israel, invitaba al Dios de Israel, hermano. Quiere decir, hermanos, también leer. Invocar quiere decir leer. Para conocer a Dios, hermanos, invocar el nombre de Israel, del Dios de Israel, estaba leyendo, hermano, el Antiguo Testamento, los libros que habían hasta ese momento, hermano, el Pentateuco. Amén. Entonces, bueno, después vamos a aplicarlo. Esa es la idea, hermanos, de llamar por nombre, de invitar, de leer. Quiere decir anunciar, quiere decir celebrar. Invocar quiere decir celebrar, celebrar fiestas, celebrar cultos, celebrar adoración, hermano. No es una oración solamente, hermanos. Invocar, hermano, lo que hacía Jabes, celebraba a Dios todos los días, celebraba. Es invocar al Dios de Israel. Amén. Quiere decir convidar, quiere decir nombrar, quiere decir pedir, quiere decir perpetuar, quiere decir predicar. Jabes, hermano, no solamente conoció a Dios leyendo, hermano, sino que después de conocer a Dios, es decir, invocar, predicaba al Dios de Israel. Esa es la idea cuando dice invocar, predicar, quiere decir pregonar, quiere decir profetizar. Entonces no es solamente una oración. Como que si la oración fuera algo mágico, hermanos, como muchos creen, hermanos. Ay, hermano, fíjese que me están pasando estas cosas, hermano, ¿pudiera orar por mí? Sí, podemos orar por usted, pero mientras nosotros oramos, ¿usted qué hace? Entonces está diciendo, hermano, invocó al Dios de Israel, buscó a Dios sin dar tregua ni tomar reposo. Por eso digo, hermanos, una vida de oración. Una vida, hermanos, de invocar al Dios de Israel. Dice, invocó al Dios de Israel, hermanos. Y en ese invocar, y en ese conocer, y en ese leer, y en ese buscar, hermanos, sin tregua al Dios de Israel, hermanos. Cuando conoció a Dios, hermanos, le dijo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. La condición de Jabes, hermanos, posiblemente, hermanos, era difícil. Pero después de que conoció a Dios, hermano, todo empezó con una oración. Y esa oración se convirtió en una vida de oración. Una vida de conocer a Dios. Una vida, hermanos, de leer a Dios. Una vida de invocar a Dios llamándolo por su nombre. Una vida de invocar a Dios, hermanos, celebrándole a Dios, hermanos. Y en ese, hermanos, en esos años, hermanos, que a partir del momento, hermanos, que hizo esa oración y empezó a invocar a Dios, hermanos, Dios fue tratando con Jabes, Dios fue tratando con Jabes, Dios fue tratando con Jabes, hermanos. Y en ese tratar y en ese conocer y en esa relación, hermanos, entonces Jabes empieza a pedirle a Dios y le dice, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Él especificó qué tipo de bendición quería. Muchas de las veces nosotros decimos, Señor, bendíceme. Pero Jabes no solamente le dijo, Dios, dame de tu bendición. Le dijo, ensancha mi territorio. ¿Estaba inconforme con lo que tenía? Y la mayoría de nosotros estamos inconformes, ¿verdad? Con lo que tenemos.
Porque por eso estamos en este país. Más adelante lo vamos a aplicar. Pero entonces, hermanos, aquí dice, hermanos, que dijo, hermanos, Jabes le dijo a Dios: si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. Pidió prosperidad. Amén. Cuando dice si me dieres de tu bendición, hermanos, está diciendo, hermanos, bendecir a Dios como acto de adoración. Cuando habla de bendición, también quiere decir bendecir con abundancia. Le dice, dame de tu bendición. Y quiere decir, hermanos, bendición, bendecir con abundancia o hacerlo o ser dichoso. Le está diciendo, Dios, dame de tu bendición porque yo no soy dichoso. Porque a mí me dicen, mi nombre es dolor. Mi nombre es sufrimiento, mi nombre es estar avergonzado, mi nombre es estar confundido, estar desilusionado. Dame de tu bendición, bendíceme con abundancia, hazme dichoso. Quiere decir aquí bendición, dichoso. Amén. Y cuando le dice bendíceme, ensancha mi territorio, le está diciendo aumentar. En cualquier aspecto le está diciendo, dame de tu bendición, bendíceme con abundancia, hazme dichoso, ensancha mi territorio. Quiere decir amontonar, ensanchar el territorio quiere decir amontonar, quiere decir ampliar, quiere decir cantidad, quiere decir crecer, quiere decir dominar y quiere decir multiplicar. Le está diciendo, Dios, multiplica mi territorio. Amén. Cuando le dice multiplica mi territorio, territorio quiere decir frontera, quiere decir espacio, quiere decir límite, quiere decir lindero, quiere decir lugar, quiere decir país, quiere decir región y quiere decir tierra. Le está diciendo, engrandece mi tierra, engrandece mi país, engrandece mis límites. Es que Jabes, hermanos, ya conocía a Dios. Jabes, hermanos, en esa relación que estaba teniendo con Dios, hermanos, se atreve a decirle, Dios, dame de tu bendición, ensancha, aumenta la cantidad de mi espacio, hazme crecer en límite, en lindero. Ensancha, engrandece mi territorio. Amén. Y después la segunda cosa que pide y dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Amén. Primero le dice, dame de tu bendición. Amén. Y dice, ensancha mi territorio. La bendición que quiero es que ensanches mi territorio. Quiero que ensanches mi país. Quiero que ensanches mis límites. Amén. La segunda cosa que pide, le dice, y si tu mano estuviera conmigo, le dice, quiero que tu mano esté conmigo. Amén. Y dice, quiero que me libres del mal para que no me dañe. Amén. Entonces, cuando le dice que tu mano esté conmigo, hermanos, la mano, hermanos, indica poder. Indica medios. Cuando le dice que tu mano, le está diciendo que tus medios estén conmigo. Que tu mano, que tu poder esté conmigo. Mano significa dirección. Le está diciendo que tu mano me dirija. Que tu mano me dé dirección. Quiere decir generosidad. Que tu mano sea generoso conmigo. Que me den abundancia, quiere decir compañía. Quiero que tu mano, que tu compañía esté conmigo. Hermano, ¿quién no le gustaría que Dios esté con uno? Creo que todos nos gustaría. Le está diciendo, hermanos, cuando dice que tu mano esté conmigo, quiere decir que tu mando, que tú estés al mando, porque eso significa mano, mando. Quiere decir, hermanos, consagrar. La mano significa también consagrar.
Quiero que tu mano me consagre. Quiere decir cuidado. Quiero que tu mano me cuide. Quiere decir dominio. Quiere decir orden. Quiero que tu mano me domine. Quiere que tu mano me ponga en orden. Que viva yo en orden. Cuando dice conmigo, quiere decir asociar. Que tu mano esté conmigo, que tu poder esté conmigo. Asociarme. Yo quiero estar unido a ti. Amén. Eso es lo que Jabes pidió. Amén. Y le dijo, líbrame del mal. Cuando le dice líbrame, quiere decir guárdame. Guárdame del mal. Quiere decir ampárame del mal. Quiere decir, hermanos, cambiar. Cámbiame lo malo que soy, lo perverso que soy, lo triste que soy. Cámbiame. Cuando le dice líbrame, quiere decir cortar. Corta esta maldición, corta lo que me está dañando. Líbrame. Amén. Quiere decir, hermanos, obedecer. Cuando le dice líbrame del mal, le está diciendo líbrame para obedecerte. Quiero obedecerte. Amén. Le dice líbrame del mal, quiere decir mal de lo malo, de la maldad, de la escoria. Líbrame de la escoria, líbrame de lo feo, líbrame de lo impío, líbrame de los impíos. No es bueno tener amigos impíos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Le está diciendo, líbrame del impío, del inicuo, del injusto. Líbrame del mal, líbrame de la malicia, líbrame del mal, líbrame del maligno. Líbrame del mal, líbrame del malvado, del depravado, del pecado y del pecador. Eso es lo que está pidiendo, hermanos Jabes, que la mano de Dios esté con él, librándolo del mal, dice, para que no me dañe. Amén. Dañar, hermanos, quiere decir, hermanos, fabricar. Amén. Modelar en el mal sentido, hermanos, quiere decir preocuparse, quiere decir dolor, hermanos, pero en sí quiere decir tallar, es decir, fabricar. Amén. Entonces está diciendo, hermanos, para que no me dañe. Amén. Está diciendo, hermanos, en el sentido de que el mal no me cause dolor, para que el mal no me cause cólera, para que el mal no me pervierta, para que el mal no me haga entristecer o lo que quiere decir no me hiera. Que el mal no me dañe, que el mal no me toque. Amén. Quiere decir, hermanos, que Jabes, hermanos, pidió dos cosas. Pidió que le ensancharan, hermanos, el territorio y que lo libraran del mal, hermanos, para que no lo dañe. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le otorgó, hermanos, lo que pidió. Amén. Dios le otorgó lo que pidió y el versículo 9, hermanos, empieza versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Crónicas empieza diciendo, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Amén. Ilustre, hermanos, quiere decir numeroso. Ilustre, hermanos, quiere decir rico. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, fue más numeroso, fue más rico, quiere decir honorable.
Jabes fue más honorable que sus hermanos. Ilustre, hermanos, quiere decir acumular. Cuando dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, dice acumuló más que sus hermanos, tuvo más que sus hermanos. Ilustre quiere decir distinguido. Fue más distinguido que sus hermanos. Quiere decir fuerza. Jabes fue más ilustre. Jabes, hermanos, tuvo más fuerza. Quiere decir gloria. Jabes tuvo más gloria. Fue más ilustre que sus hermanos. Quiere decir renombre. Fue un hombre más grande. Fue un hombre renombrado, hermano. Y quiere decir ilustre, riquísimo. Entonces dice en la palabra de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Vamos a entrar a la aplicación. Notemos que Jabes, hermanos, quiere decir, hermanos, dolor. Quiere decir desilusión o estar desilusionado. Hermanos, no importa de qué familia vengamos. No importa de qué familia seamos. Quizás venimos, hermanos, de familias pobres. Porque muchos de nosotros, hermanos, en nuestra niñez, hermanos, sufrimos escasez. Y muchos, hoy en día, a sus 40, 50, 60 años, hermanos, todavía viven marcados, hermanos, porque sus padres, hermanos, o sus familiares, o sus vecinos, o sus maestros, les decían, tú no sirves para nada, tú no vas a ser nadie, tú eres alguien que no tiene que tener ilusiones. Muchos han sido marcados con esas palabras, hermano, cuando son niños, hermano, y se les dice a los hijos, no sirves para nada, eres igual que tu padre, no sirve para nada. Muchos hoy en día, hermanos, todavía siguen pensando que de verdad no sirven para nada. Y entonces, hermanos, déjeme decirle que no importa el pasado que hayamos tenido. No importa lo doloroso que haya sido, hermanos, nuestra niñez. Porque muchos hoy en día, hermanos, tuvimos o tuvieron una niñez difícil. Hoy en día, hermanos, nuestros hijos, hermanos, tienen, hermanos, todo en el aspecto de lo que nosotros teníamos. Alguien, hermanos, o muchas de las veces, muchos se preguntan, pero ¿por qué nací en esta familia? Si no tenemos qué comer, si no tenemos carros, si no tenemos tierra, si no tenemos riqueza. Pero eso a Dios no le importa, hermano. No le importa el pasado tan doloroso que haya sido, hermanos. Quizás seco, quizás de dolor, quizás avergonzado, quizás desilusionado, quizás fracasado, quizás destruido. Familias, hermanos, que han crecido, hermanos, a sus hijos, hermanos, como una familia disfuncional. Donde el padre es alcohólico, donde la madre es drogadicta y los hijos son los que sufren una vida de dolor, sufren una vida, hermanos, de violencia, sufren una vida de abusos físicos y psicológicos muchas veces, y ellos quedan marcados para siempre. Pero a Dios, hermanos, para eso no es nada problemático. Porque no importa lo difícil que haya sido tu pasado. No importa lo difícil que haya sido, hermanos, las experiencias que has tenido. Las experiencias que hemos tenido en nuestro pasado, hermanos, muchas de las veces marcan nuestro presente.
Y somos hoy en día, hermanos, lo que el día de ayer, hermanos, vivimos. Nos comportamos de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Somos rebeldes, hermanos, porque lo que nosotros vivimos nos hizo rebeldes. Pero déjeme decirle, hermanos, que eso, hermanos, no es nada difícil para Dios. Quizás tus padres y las personas que te rodearon en tu niñez te despreciaban y te decían que tú no llegarías a ser nadie. Y muchos creyeron esa mentira. Pero déjeme decirle que cuando llega el momento en el cual, hermanos, buscamos a Dios, todo empieza con una oración. Todo empieza, hermanos, cuando nosotros, hermanos, se nos anuncia la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Hermanos, si nosotros creemos a la palabra, nosotros creemos, hermanos, a lo que nos están hablando del evangelio, de lo que nos están hablando acerca de Jesús. Hermanos, que Él pagó por nuestros pecados, que Él nos puede salvar, que Él nos puede transformar, que Él nos puede cambiar. Y entonces todo empieza con una oración. Cuando nosotros por fe aceptamos al Dios del cielo, al Cristo de la gloria, hermanos, como nuestro suficiente Salvador. Pero no basta con una oración, pero sí, hermanos, esa oración, hermano, nos puede convertir, hermano, en una vida de oración. Y cuando nosotros, hermanos, el Señor llega a nuestra vida, hermanos, es nuestro deber invocar a Dios como lo hizo Jabes. Jabes, hermano, dice la palabra de Dios que invocó al Dios del cielo, al Dios de Israel, hermano. Es decir, lo buscó sin tomar tregua. Si nosotros queremos, hermanos, ser transformados como Jabes, si nosotros queremos ser cambiados como Jabes, si nosotros queremos, hermanos, ser bendecidos como Jabes, necesitamos buscar a Dios hasta encontrarlo. Necesitamos invocar su nombre. Necesitamos llamar por su nombre. ¿Cuántos conocen al Dios del cielo? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se acerca usted a Él? Solamente le dice, Dios mío. Cuando le empezamos a llamar por su nombre, cuando le empezamos a decir Jehová, cuando empezamos a decirle Jesús, cuando empezamos, hermanos, a conocer al Dios del cielo, hermanos, nosotros, hermanos, invocar, hermanos, quiere decir, hermanos, que invitamos a Jesús, invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida todos los días. No solamente cada año, no solamente cada que hay servicio, porque muchos venimos cada mes o cada semana. Esa no es la idea de invocar a Dios. La idea de invocar a Dios, hermanos, en la vida de Jabes, hermanos, es, hermanos, que buscaba a Dios, hermanos, de una manera hostil, de una manera, hermanos, sin tomar tregua. Quiere decir, hermanos, que buscaba a Dios hasta encontrarlo. Entonces, esa es la idea, hermanos. Si alguien quiere ser bendecido por Dios, si alguien quiere ser cambiado por Dios, si alguien quiere ser prosperado por Dios, no le va a bastar una oración. Si alguien quiere ser prosperado, si alguien quiere ser enriquecido, si alguien quiere ser ensanchado, si alguien quiere ser, hermanos, tener abundancia, si alguien quiere, hermanos, ser como Jabes, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que invocó al Dios de Israel, hermano, quiere decir que leía y leía y leía y leía y leía a Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces lees la Biblia? Entonces Dios no te puede prosperar. Entonces Dios no te puede ensanchar.
¿No será esa la respuesta a la pregunta que a veces, Señor, ¿por qué no me prospera? Señor, ¿por qué no me bendice? Señor, ¿por qué? Porque la idea de invocar no es, hermanos, de una oración de 2 minutos, como mi madre nos decía muchas veces cuando éramos niños. No se trata de decirle a Dios, Dios, ya sabes ya sabes tu obligación. Hay muchos cristianos que se acercan a Dios diciéndole a Dios, Dios, ya sabes tu obligación. No, se trata, hermanos, la idea, hermanos, es de anunciar, de leer, de celebrar, hermanos. ¿Cuántas veces celebramos a Dios? ¿Queremos que Dios nos prospere? Invoquemos al Dios del cielo, invoquemos a Jesús, invoquemos al Espíritu Santo, hermanos. Leamos, hermanos, anunciemos, celebremos a Dios. O sea, no esperemos, hermanos, hasta que vengamos, hermanos, a los días de servicio. Cuando dice celebrar, hermanos, piense por un momento cómo celebraríamos a Dios. ¿Durmiendo en nuestra casa? ¿Esa es una buena forma de celebrar a Dios? ¿Estando en el Facebook? ¿Estando en YouTube? ¿Viendo películas de Hollywood? Eso no es celebrar a Dios. Celebrar a Dios, hermanos, es desde que nos levantamos, hermanos, el primer suspiro sea para aleluya. Cuando conocí, hermanos, al hermano José Pérez, que hoy es mi suegro, si algo, hermanos, me sorprendió, hermanos, de una forma positiva, es que cada vez que él, hermanos, respiraba, que cada vez, hermanos, que él, hermanos, jalaba aire, decía, aleluya. Decía, gloria a Dios. Eso es celebrar a Dios. Entonces nosotros, hermanos, pensamos que con lo que estamos haciendo Dios nos va a bendecir. Déjeme decirle que si no estamos celebrando a Dios, que si no estamos leyendo a Dios, que si no estamos, hermanos, buscando a Dios, buscando, Dios no nos va a prosperar. Dios no nos va a bendecir. Dios no va a hacer nada con nosotros. Aunque vengamos, hermanos, todos los días de servicio, hermanos, necesitamos celebrar a Dios. Podemos celebrar, hermanos, a Dios aún en nuestras camas. Podemos celebrar a Dios aún manejando. Podemos celebrar a Dios aún, hermanos, trabajando. ¿Cuántos dan gloria a Dios en su trabajo? Hermanos, imagínense, hermanos, que si usted se mueve donde puro inglés, hermano, usted diga praise the Lord. Thank you, Jesus. Gloria a Dios, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor. Eso es celebrar a Dios. Cantar, hermanos, donde estemos. Orar. Eso es celebrar a Dios. Hermanos, el cristianismo de hoy en día, hermanos, se avergüenza de su Dios. Pero quiere que Dios lo prospere. Pero quiere que Dios lo ensanche. Y cuando va, hermanos, a la esquina, a la troca, a comer, al restaurante a comer, hermanos, cuando va con sus amigos a cenar, hermanos, y va a los mejores restaurantes. Y no ora, porque se avergüenza. No, hermano, no se avergüence de ser cristiano, no se avergüence del evangelio. Dice el apóstol San Pablo, hermanos, que el evangelio, hermanos, es potencia, es poder de Dios para los que se salvan.
Porque no me avergüenzo del evangelio, hermano. Hermanos, antes de comerse esa buena costillita, cuando va usted ahí al restaurante, hermano, aunque esté lleno de impíos, aunque esté lleno de personas que usted no conoce, hermano, cierre sus ojos y diga: Señor, te doy gracias por esta costillita que voy a comer. Te doy gracias, Señor, por este steak que voy a comer. Gracias porque tú me provees, Señor. Póngase a orar, celebre a Dios. Hermanos, el cristianismo de hoy en día, hermanos, pensamos que somos cristianos, pero no somos cristianos. Muchos nomás somos cristinos. Porque no celebramos a Dios, hermanos. Quiere decir celebrar, quiere decir convidar, hermanos. Convidemos a Dios, hermanos, a nuestras reuniones. Hermanos, convidamos, hermanos, a nuestras reuniones, convidamos a los vecinos, hermanos, al compadre, convidamos, hermanos, a todos los amigos que vengan. Va a haber fiesta en mi casa, hermanos, pero el que tenemos que invitar como número uno, nunca lo invitamos: a Dios. Cuando usted tenga una fiesta en casa, cuando usted tenga una reunión en casa, hermano, invite a Dios primero, invite a Jesús primero, invite al Espíritu Santo, y Dios nos va a prosperar y Dios nos va a bendecir, hermano. Quiere decir, hermanos, nombrar, pedir, perpetuar, quiere decir predicar. Decimos que somos cristianos, hermanos, y como yo les digo, a mí no me gusta esa palabra de decir cristianos, hermano. A mí me gusta más, hermanos, lo que dice la Biblia: son llamados hijos de Dios. Personas que han nacido de Dios. Amén. Alguien nacido de Dios, hermano, invita a Dios a su fiesta. Alguien que es nacido de Dios, hermanos, da, hermanos, fiesta a Dios. Alguien que es nacido de Dios, hermanos, invita a Dios, hermanos, llama a Dios por su nombre. Un nacido de Dios, hermanos, predica a su Dios. Amén. Porque eso es invocar, eso quiere decir invocar, predicar, pregonar, profetizar. Jabes hacía eso. No es solamente y una oración fue lo que cambió la vida de Jabes. No fue una oración, hermano. Fue que, hermanos, él conoció a Dios. Él buscó a Dios hasta encontrarlo. Él, hermanos, celebraba. Él leía. Él convidaba. Él invitaba. Él nombraba. Hermanos, él predicaba. Oh, pero hoy en día, hermanos, si nos hablan de predicar el evangelio, tenemos que volver a nuestro primer amor. ¿Cuántos experimentaron el primer amor? Cuando recién convertidos, hermanos, sentíamos un amor tan grande por Jesús. Éramos capaces, hermanos, de molestar a las personas diciéndole: Cristo te ama. Éramos capaces, hermanos, de pararnos, hermanos, íbamos caminando y íbamos a alguien, hermano, de decirle: Cristo te ama. Entonces, la idea de invocar es predicar. Entonces, si nosotros pensamos, hermano, que es orar solamente, hermanos, no, es predicar. Jabes predicaba, Jabes pregonaba, Jabes profetizaba. Amén. Entonces, Dios nos quiere prosperar, hermanos, y nosotros queremos que Dios nos prospere, hermanos, pero tenemos que invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos que buscarlo todos los días, hermanos, sin tregua. Amén. No sea, hermanos, como los cristinos, que solo buscan a Dios cuando tienen necesidad, que solo buscan a Dios cuando están enfermos,
que solo buscan a Dios, hermanos, cuando la están pasando mal, pero cuando la están pasando bien, hermanos, no se acuerdan de Dios, no se acuerdan de Cristo, no se acuerdan de la iglesia. Hermanos, Dios quiere prosperarnos, pero quiere que nosotros nos acordemos de Dios, busquemos a Dios en las buenas, en las malas, que haya dinero, que no haya dinero, que haya comida, que no haya comida, en todo tiempo buscar al Dios de Israel, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, invocando su nombre, llamándolo por su nombre, hermanos, haciéndole fiesta, hermanos, y llamando y predicando y bendiciendo al Dios del cielo. Eso es invocar. Y si nosotros tenemos una relación con Dios, hermano, y si nosotros buscamos a Dios, hermano, vamos a conocer al Dios verdadero, vamos a conocer a nuestro Salvador, vamos a conocer a nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, vamos a nosotros, hermanos, a empezar y decirle: Señor, ensancha mi territorio, Señor, ensancha mi negocio, Señor, ensancha mi familia, Señor, ensancha mis límites. Y déjeme decirle que Dios lo va a hacer, hermano, porque Él es fiel y justo. Pero si Él no nos ensancha, pero si Él no nos prospera, es porque no estamos buscando al Dios del cielo como debería de ser. No lo estamos llamando, no le estamos leyendo, no estamos invitándolo, no estamos predicándole, no estamos invocando al Dios del cielo. Porque Jabes invocó el Dios del cielo, hermano, y conoció al Dios del cielo. Y entonces, hermano, le dijo: ensancha mi territorio. ¿Cuántos quieren ser ricos? Yo no hablo, hermanos, de prosperidad como hablan aquellos. Pero si Dios te quiere prosperar, si Dios te quiere bendecir, si tú buscas a Dios primeramente, ese es lo correcto. Hoy en día la iglesia quiere ser prosperado, pero por su fuerza, por su mano, por su inteligencia, hermanos, y busca 2 trabajos, hermanos, y busca, hermanos, que esté tan ocupado siempre haciendo negocios, y muchas de las veces, hermano, transándole a la gente. Déjeme decirle que Dios te quiere prosperar y Dios te va a prosperar, pero Dios quiere que nosotros invoquemos al Dios de Israel. Porque la prosperidad de Dios no trae tristeza. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Lo primero es buscar el reino de Dios, pero lo que hoy hace la iglesia es lo último que dice Dios. Busca al último el reino de los cielos. Busca al último a Dios. Primero busca el trabajo, primero busca la riqueza, primero busca la prosperidad, hermano. Y si queda tiempo, entonces busco a Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, que tu prosperidad se irá en saco roto. Mientras no busquemos a Dios primeramente, nos vamos a matar, hermanos, trabajando. Y no vamos a ser prosperados. Y si somos prosperados, nos va a traer tristeza. Porque así dice la palabra de Dios. Pero alguien, hermanos, que es prosperado, hermanos, porque busca a Dios, como resultado de buscar a Dios, como resultado de invocar a Dios, como resultado de invitar a Dios, como resultado de predicar a Dios, como resultado de llamar a Dios, como resultado, hermanos, de leer a Dios. Dios va a prosperar, hermano, si nosotros le buscamos, si nosotros le invocamos a Dios, hermano. Dios, hermanos, va a ensanchar nuestro territorio. Dios va a ensanchar nuestros límites, hermano. Y eso es algo divino, hermano. Hermanos, usted no se va a tener que esforzar tanto. El que se va a esforzar es el Dios del cielo. Tú no te tienes que esforzar para que tu territorio sea ensanchado. Tú solo te tienes que ocupar
de buscar a Dios, de invocar a Dios, de agradar a Dios, de invitar a Dios, y Dios te va a prosperar. Cuando empiezas a conocer a Dios y le dices: Señor, ensancha mi territorio, Señor, bendíceme, que el mal no me toque, que tu mano esté conmigo, prospérame, Señor, bendíceme, Señor. Es decir, dame poder, dame dirección, dame dominio, Señor, cuando dice que tu mano esté conmigo, hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, Dios nos va a prosperar, hermanos, y el mal no nos va a tocar. Pero mientras no busquemos a Dios, como dice aquí, hermanos, la idea que hemos estado dando de invocar a Dios, hermanos, muchas cosas pueden pasar, hermano, por no buscar a Dios, por no invocar a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos: líbrame del mal. Dios quiere, hermanos, cuando Cristo, hermanos, llega a nuestra vida y nosotros le buscamos, nosotros le invocamos, hermanos, déjame decirle, hermanos, que Dios va a ensanchar nuestro territorio. Es decir, hermanos, los jóvenes de hoy en día, hermanos, déjenme decirles que ellos van a ir a diferentes países a predicar el evangelio. Sí. Dios nos ha dicho: lo que no puedo hacer contigo, lo haré con tus hijos. Y Dios lo va a hacer. Pero si invocan a Dios, si llaman a Dios, si le celebran a Dios. ¿Le celebras a Dios, joven? Empieza a invocar a Dios. Empieza a tener una relación con Dios. Dice: líbrame del mal. El Señor, cuando alguien, hermanos, busca a Dios, hermanos, en oración, en ayuno, leyendo la Biblia, consagrándose, hermanos, estando en las cosas de Dios, hermanos, déjeme decirle, hermano, que Dios lo va a prosperar. Dios te va a prosperar en tu negocio. Dios te va a prosperar en tu carrera. Dios te va a prosperar, pero si tú invocas a Dios, si tú invocas a Dios, Él te va a guardar del mal. No va a ser necesario que dejes tu Biblia abierta. Como muchos cristianos creen que dejando su Biblia abierta, los espíritus se van a ir, como si los espíritus se detuvieran a leer. Dios es espíritu y Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Dice: ¿o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que su Espíritu mora en vosotros? No se necesita ningún amuleto, no vas a necesitar ningún amuleto. El Espíritu Santo que está en nosotros, la bendición de Dios, el brazo extendido de Dios. Porque le buscas, porque le invocas, hermano, indica, hermanos, que el poder de Dios está sobre ti. Indica, hermanos, que el cuidado de Dios estará sobre ti. Por eso, si queremos ser prosperados, ser bendecidos, hermanos, ser ensanchados en cualquier área de nuestra vida, solo hagamos una cosa: invoquemos al Dios del cielo, invoquemos a Jesús, invoquemos al Espíritu Santo, consagrémonos a Dios, hermano, busquemos a Dios, hermano, invitándole, hermano, a nuestra vida, a nuestra fiesta, a nuestra reunión. Cuando tú vayas con tus amigos, invita a Dios. No solamente invites a Juan, no solamente invites a Pedro, no solamente invites a Miguel, no, invita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Celebra a Dios, lee a Dios. Dios va a prosperarte, Dios va a bendecirte, Dios va a ensancharte, Dios va a ensanchar tu territorio, tu país, tu negocio.
Te va a librar del mal. El mal no te puede tocar. El diablo no te puede tocar. Mientras tú invoques al Dios del cielo, como lo hemos estado viendo, el diablo no te puede tocar. El diablo no va a hacer nada contra ti. El diablo solamente anda detrás del sancocho, de los carnales, los cristianos a medias. Por eso estamos hablando de invocar. Porque si nosotros somos de medias tintas, es decir, medio hijos de Dios, para el diablo es fácil. Pero alguien que invoca a Dios como Jabes, el mal no lo puede tocar. El diablo no lo puede tocar. Concluiremos diciendo, y póngase de pie, que si la vida de Jabes fue dolorosa, entonces tuvo que invocar, llamar, invitar a Dios, conocer a Dios. Cierre sus ojos. Y buscó a Dios, invocó a Dios con todo su corazón. Y le pidió que le ensanchara su territorio y que lo librara del mal. Dice la Biblia que Dios se lo concedió. Dios te dice en esta noche, no importa tu pasado. No importa qué tan doloroso haya sido tu niñez, tu adolescencia o tu juventud. Si tú invocas el nombre del Señor, del Dios de Israel, y tú te entregas con todo tu corazón y empiezas a conocerlo sin darle tregua, sin tomar descanso, Él va a ensanchar tu territorio y Él te va a librar del mal, como dice la palabra de Dios. Dios le otorgó lo que pidió y fue más ilustre que sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra en esta noche. Reconocemos tu grandeza, reconocemos, Señor, que tú eres fiel y verdadero. Que aunque Jabes, Dios del cielo, Señor, era, Señor, alguien que dice la Biblia, Señor, que fue dado a luz en dolor y por eso le pusieron Jabes, que significa seco, que significa dolor. Llegó el tiempo, Dios del cielo, en el cual, Señor, Él invocó tu nombre. Te buscó hasta encontrarte. Te buscó sin tregua ni reposo. Te llamó por nombre, te invitó, te celebró. Leía, Señor, quién tú eras, Señor. No podemos decir que en la Biblia, Señor, pero en los escritos que Él tenía. Y cuando Él te conoció, Señor, y te pidió prosperidad, tú se lo diste. Te pedimos, Dios del cielo, Señor, por cada joven presente en esta noche, Señor. Por cada hermano, por cada hermana, Señor. No solamente que deseemos la prosperidad, sino más aún, Señor, que deseemos el invocar tu nombre. El buscarte, Dios del cielo, Señor, hasta encontrarte, que siempre te busquemos, Señor, sin tregua y sin reposo, que siempre te llamemos por tu nombre, te invitemos, te celebremos, Señor, te invoquemos mediante la idea, Dios del cielo, de acosar a alguien, de perseguir, de buscar, Señor, porque nosotros te vamos a encontrar y entonces tú vas a ensanchar nuestro territorio. Vas a librarnos del mal, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición para cada hermano.
Que esta palabra, Dios del cielo, traiga, Señor, un cambio, Dios del cielo, en la vida de cada uno de nosotros. Tú produciste un cambio, Señor, en la vida, Señor, de Jabes. Tú transformaste la vida de dolor, de sequedad, de confusión, en una vida, Dios del cielo, Señor, de búsqueda, de bendición, de prosperidad. Y como dice tu palabra, Dios del cielo, que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, que fue más distinguido, más rico, más honorable. Oh, que tuvo más gloria que sus hermanos porque te encontró, porque te conoció, porque creyó a ti y te obedeció. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a invocar tu nombre como lo hizo Jabes, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén.